han perdido la vida más de 40 personas. Y ha surgido a raíz de esos sucesos que nos estremecen y nos mueven y nos duelen una sentencia que ha venido a colocar un coto del derecho a la protesta. Por cierto, no es una situación particular de Venezuela, es particular de Venezuela la violencia que se nos pretende infligir. Pero si ustedes, por ejemplo, vamos a hablar de un país súper desarrollado, ustedes quieren protestar en París, en Francia, ustedes tienen que ir a la policía, a la prefectura. Usted, como organizador de esa manifestación, tiene que decir cuántas personas van a participar en su manifestación, cuántas horas va a durar la manifestación. Y usted, si ocurre algo dentro de esa manifestación, el organizador, el que pidió el permiso, tiene responsabilidad penal si ocurre algún daño en el marco de esa manifestación. Y aquí lo que estamos diciendo es que se debe notificar precisamente para proteger los derechos de las personas que no estén participando en esa manifestación, donde se reitera que las manifestaciones pacíficas están protegidas por nuestra Constitución. Y bienvenida sea la divergencia y bienvenida sea la diferencia, porque esa es la savia de la democracia, el alimento de la democracia. Aquí nosotros nos estamos formando para tener más herramientas para debatir, pero también para defender los derechos humanos. Porque este espacio formativo tiene que ser la excusa, el pretexto para alimentar el debate con los recursos que nosotros tenemos para la activación de nuestros derechos, por nosotros y nosotras mismas. Lo podemos hacer. Nuestra Constitución es amplia, es cardinal, es meridiana, es fuerte. ¿Cuántas constituciones del mundo no contemplan los recursos que recoge nuestra Constitución? Derechos civiles y políticos, referendo revocatorio, a mitad de mandato, revisión de la gestión de la persona que haya sido electa por el pueblo, el mismo defensor del pueblo. Ustedes saben que yo considero que la figura de defensor del pueblo mejor diseñada a nivel continental es la figura de la defensora o el defensor del pueblo de Venezuela, y les voy a decir por qué. Ustedes saben que a mí me llaman defensora del puesto. Eso es una campaña que se ha impulsado contra nuestra institución, porque no es personal. Nosotros tenemos responsabilidades finitas, pasamos por estos cargos y nos retiramos y viene otra persona. Esta figura de la Defensoría del Pueblo en nuestra Constitución tiene un único periodo. El Poder Ciudadano lo compone la fiscal o el fiscal general, la contralora o el contralor general y la defensora o defensor del pueblo. El único que tiene un periodo no reelegible es el defensor del pueblo. ¿Por qué no tiene un periodo reelegible? Porque se le dan solo 7 años a ese funcionario para que haga lo que tiene que hacer, y eso es lo que nosotros hemos hecho: defender la democracia, defender la Constitución. ¿O acaso al doctor Mundarain no le dijeron defensor del puesto cuando dieron el golpe en el año 2002? ¿O es que ese sobrenombre se lo inventaron ahora en este momento la defensora del pueblo? No, ese epíteto, esa descalificación viene de un golpe de Estado. Cuando no se pone el defensor del pueblo del lado de la violencia, se le acusa de defender el puesto. ¿Pero qué puesto vamos a defender si ya estamos electos por 7 años y a los 7 años tenemos que entregar? No le estamos picando el ojo a ningún partido. Y yo estoy de acuerdo que eso sea así. ¿Y ustedes saben qué ocurre si la Asamblea no se pone de acuerdo para elegir al defensor del pueblo? Lo elige el pueblo completo en una votación convocada por el Consejo Nacional Electoral. Por eso la figura de la Defensoría del Pueblo es una figura blindada. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Conscientes, a pesar de que tenemos un equipo maravilloso, que yo lo quiero felicitar y no voy a desaprovechar la oportunidad, porque este tal vez es uno de los últimos cohortes que nosotros
50.000 activistas en materia de defensa de derechos humanos en todo el país. Y ustedes representan a este ejército de paz. Y el equipo de la Escuela de Derechos Humanos, nuestros defensores y defensoras que han estado defendiendo a las personas que se han visto involucradas en la violencia. Ayer mismo recibíamos a madres y padres en nuestra sede delegada de Caracas por la violencia del sábado en el distribuidor Santa Fe y fuimos a mediar ante el juez y se nos dice que defendemos al gobierno. ¿Quiénes han sido involucrados en la violencia? No son personas naturalmente asociadas a la oposición. La Defensoría del Pueblo defiende a quien tenga que defender y esa debe ser la premisa de un activista de derechos humanos. Nosotros no somos jueces y juezas, somos defensores, indistintamente del pensamiento, de la posición de las personas. Ayer yo antes de ayer recibí a una madre de un muchacho que ha sido involucrado, que ha sido asociado a unos delitos muy graves. Y ella me decía, defensora, yo lamento no haber venido antes a hablar con ustedes, porque yo fui víctima de la campaña de descrédito que se adelantó en contra de la Defensoría del Pueblo. Y yo estoy tan molesta de haber sido engañada y de no haber acudido a la mediación de ustedes más tempranamente y que mi hijo haya estado en estas condiciones, porque no fui capaz yo de creer que hay una institucionalidad en nuestro país capaz de hacer lo que tiene que hacer cuando se le convoca. Y fíjense, muchas personas han sido víctimas de esta campaña y se alejan de las instituciones, porque esa es la otra forma de quebrar el Estado de Derecho, arrojar dudas, generar dichos, campañas, inclusive pues, convocar a la violencia hacia nosotros, los titulares de las instituciones, a través de la campaña que se inició ayer en una de las universidades que en algún tiempo fueron las universidades más respetables de nuestro país, por su índice académico. Pero aquí recuerda uno la frase de Bolívar de el talento sin probidad es un azote. ¿De qué me sirve yo, a mí, ser una alumna o un alumno de 20 puntos o ser el profesor más ilustre de una materia si yo no tengo sentido humano de lo que es una convocatoria a la violencia para rechazarla, para arrancar una cosa donde ella se busca de cualquier persona, así no comulgue con mi pensamiento? Esas son las reflexiones, las hago para ellos, los que buscan la violencia, y para nosotros que queremos la paz. Porque esas son las únicas distinciones que caben en este momento en nuestro país. ¿Quiénes queremos la paz y quiénes queremos la violencia? ¿O quiénes quieren la violencia? Para no incluirme en ese lote, porque creo que es una minoría muy pequeña. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los que queremos la paz? No caer en la tentación de aquellos. No pisarle el peine, como se dice en criollo. No caer en esa lógica de ellos, por más provocaciones. 3 meses sostenidos, bloqueo de vías, atentados contra el patrimonio público, muerte de inocentes de distintos signos. Y la lucha nuestra y de ustedes, compañeros y compañeras, yo los felicito por ese compromiso y por ese amor que le han puesto a este componente y a este diploma. Defiendan la paz, luchen por la paz. No permitan provocaciones en sus comunidades, en sus espacios de trabajo, donde ustedes se desenvuelvan. Yo siempre he creído que si el cambio no ocurre en el espacio más pequeño, en la cotidianidad hasta del verbo. Fíjense ustedes, cuando uno habla de una persona con discapacidad, cuando uno habla de una persona afrodescendiente, hasta el lenguaje importa. El lenguaje tiene que ser de respeto, no puede ser ni de calificatorio, ni de chiste, ni de chanza. Por ahí se empieza. ¿Y cuántas veces cotidianamente nos acostumbramos a referirnos de manera a veces un poco ruda o descortés con un vecino,
con un compañero de trabajo. Entonces ustedes, militantes de la paz, defensores y defensoras formados en nuestra casa para multiplicar ese conocimiento, lleven ese conocimiento al espacio más pequeño, milítenlo, ejérzanlo. Yo digo que el conocimiento de los derechos humanos es como una semilla. Es como una semilla. Fíjense que les relato una anécdota del Che Guevara. Ustedes saben que era un personaje muy atrayente y la gente cuando lo conocía se le acercaban. Inclusive una vez que estuvo en Europa y algunas personas pensaban que era una persona disfrazada del Che Guevara porque era una persona muy magnética. Él estaba caminando por allí porque había ido a una reunión. Y una mujer le pregunta a él que de qué Guevara es él, de Argentina, de cuál de los Guevara, de cuál de las ramas de la familia de los Guevara. Y él le dice, mire, yo no sé de cuál de los Guevara de los argentinos soy yo. Yo lo que sé es que si usted se estremece ante la injusticia en cualquier parte del mundo, usted es mi compañera y eso es lo que nos une a nosotros. El compañerismo y la solidaridad ante la injusticia. No de dónde venimos ni en qué tendencia militamos. Nosotros tenemos que ser sensibles ante la injusticia. Y bien, yo quiero cerrar esta intervención agradeciéndoles además a todas y a todos ustedes el voto de confianza y de fe que le han dado a nuestra institución en un momento donde hemos sido víctimas de una campaña tan terrible para deslegitimar a la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque la campaña también es de derechos humanos en contra de nuestro país. Ustedes han visto en los últimos días que se han transmitido algunas imágenes de niños aprendidos en guarimbas. Ustedes saben que en el año 2003 creo, en la hacienda de Actarí se introdujeron un grupo de paramilitares para generar desestabilización, que también fue un tiempo donde hubo guarimbas, pero se controlaron de una forma más pronta. En ese momento se detectó que habían sido reclutados niños colombianos para meterlos en nuestro país. Y Venezuela fue el primer país que aplicó el protocolo de participación de niños en conflictos armados. Y esos niños fueron regresados a su país con un consejero de derecho y con la garantía de todos sus derechos humanos. Y si ahorita personas inescrupulosas están reclutando niños para participar en eventos violentos, la Defensoría del Pueblo y los mecanismos del Estado van a procurar el respeto y el acompañamiento de todos los recursos de los cuales dispone nuestra legislación para que a esos niños se les respeten sus derechos e inclusive se les restituyan. Nosotros tenemos una situación tan sensible que han sido reclutadas personas con necesidades especiales para participar en eventos violentos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Activar todo el catálogo de derechos que tiene nuestra legislación y protegerlos de quienes pretenden usarlos a ellos como herramientas o armas ciegas de guerra contra la paz en nuestro país. Y por eso, en este momento yo me siento muy satisfecha porque creo que la mejor forma de que la Defensoría tenga una presencia en el pueblo es a través de la formación y de la transmisión de todo este conocimiento en materia de derechos humanos, porque es el pueblo activo en la calle defendiendo su paz, defendiendo su constitución, defendiendo sus leyes, pero sobre todo defendiendo sus conquistas sociales,